¿Alguna vez sentiste que la tormenta en tu vida era demasiado fuerte como para seguir adelante? Esa sensación de que el viento sopla en contra, las olas son demasiado altas y la oscuridad parece interminable, como si todo estuviera fuera de control, como si Dios se hubiera olvidado de ti. ¿Y si te dijera que hay un secreto escondido en medio de esas tormentas? Que Jesús no solo tiene el poder de calmar la tempestad, sino que muchas veces permite que la tormenta se levante por una razón. Porque hay algo que solo se aprende en medio del viento y las aguas agitadas. Algo que puede transformar tu fe y tu vida para siempre. Las tormentas de la vida llegan sin aviso. Problemas familiares, enfermedades, crisis económicas, soledad, traiciones. Pero lo que muy pocos saben es que en cada tormenta hay un propósito divino. Hay una enseñanza, un crecimiento, una preparación para algo mayor. Y en este video te voy a revelar cómo Jesús actúa en medio de esas tormentas. Cómo usa lo que parece una crisis para fortalecer tu fe, aumentar tu confianza en Él y llevarte a un nivel más alto en tu vida espiritual. En los próximos minutos descubrirás un principio bíblico oculto que te permitirá atravesar cualquier tormenta sin miedo. Veremos cómo Jesús enfrentó las tempestades, qué enseñanzas dejó a sus discípulos en medio del caos y sobre todo, cómo puedes aplicar esas mismas enseñanzas en tu vida hoy. Pero antes de comenzar, quiero que te comprometas con tu fe. Escribe en los comentarios: Jesús es mi refugio en la tormenta. Este simple acto es una declaración de confianza en Dios. Además, al comentar, estás ayudando a que este mensaje llegue a más personas que necesitan escuchar esto hoy. Y si aún no te has suscrito, hazlo ahora mismo. Hay miles de personas que no tienen una iglesia cerca, que están pasando por momentos difíciles y necesitan este contenido como alimento para su espíritu. Tú puedes ser parte de esta misión solo con un clic en me gusta y suscribirse. Dicho esto, prepárate, porque en este video descubrirás algo que puede cambiar por completo la forma en que enfrentas los problemas de la vida. Vamos a comenzar. Jesús calma la tormenta en el mar. Marcos 4:35-41. El poder de Dios en medio del caos. Imagínate estar en medio de una barca frágil, rodeado por la oscuridad de la noche. El viento es implacable, las olas golpean con furia, el agua comienza a entrar y la barca parece que se hundirá en cualquier momento. La desesperación se apodera de ti, no hay tierra firme a la vista y el miedo te dice que este es el final. Así se sentían los discípulos en aquella tormenta del mar de Galilea, atrapados, impotentes, aterrorizados. Pero ¿sabes qué era lo más sorprendente en medio de ese caos? Jesús estaba durmiendo. ¿Puedes imaginar eso? Jesús, el Hijo de Dios, el Mesías, el Salvador, estaba profundamente dormido en la popa de la barca mientras sus discípulos luchaban por sus vidas. El miedo los invadió, sus corazones latían con fuerza, el agua mojaba sus ropas, sus gritos eran ahogados por el rugido del viento. Hasta que finalmente en su desesperación despertaron a Jesús con un grito que revela la lucha interna de su fe. Maestro, ¿no te importa que perezcamos? ¿Cuántas veces tú y yo hemos clamado a Dios con estas mismas palabras cuando el problema se vuelve demasiado grande, cuando parece que no hay salida, cuando las fuerzas ya no dan más, cuando el dolor es insoportable? Miramos al cielo y gritamos: Dios, ¿no te das cuenta de lo que estoy pasando? ¿No te importa mi sufrimiento? Pero aquí viene la parte más impactante de esta historia. Jesús se levanta. No dice una palabra a los discípulos en ese momento. No les explica nada. No les da un sermón sobre la fe antes de actuar. Primero, enfrenta la tormenta. Mira al viento. Mira al mar embravecido. Y con solo 3 palabras, todo cambia. Calla.
Enmudece, y en un instante el viento se detiene, las olas se calman, el mar se vuelve un espejo de paz. Los discípulos que antes temían la tormenta, ahora temen algo aún mayor, el poder de Jesús. ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Y Jesús, con una mirada profunda, les hace una pregunta que también nos hace a nosotros hoy. ¿Por qué tienen miedo? ¿Aún no tienen fe? Cuando Dios parece dormido, este pasaje nos muestra algo crucial en nuestra relación con Dios. A veces sentimos que Él está dormido en nuestra tormenta, sentimos que Él no nos escucha, que no se da cuenta de nuestro dolor, que no le importa lo que estamos sufriendo. Pero aquí está la verdad. Jesús nunca perdió el control. Nunca estuvo fuera de la situación. Él sabía que la tormenta vendría. Él sabía que los discípulos entrarían en pánico, pero permitió que todo esto sucediera porque quería enseñarles algo sobre la fe. Jesús podía haber evitado la tormenta, podía haber calmado el mar antes de que se desatara el viento, pero permitió que llegara para que los discípulos descubrieran una verdad que jamás olvidarían, que en medio de la tormenta, la clave no es solo buscar el milagro, sino conocer al Dios del milagro. Jesús estaba con ellos en la barca, y eso era suficiente. ¿Qué hacer cuando la tormenta te supera? Tal vez ahora mismo estás en medio de una tormenta en tu vida. Tal vez sientes que el agua está entrando en tu barca y que en cualquier momento todo se derrumbará. Quizás es una tormenta de problemas familiares, financieros, de salud o emocionales. Y tal vez, al igual que los discípulos, has sentido que Dios está en silencio. Pero escucha esto con atención. El silencio de Dios no es su ausencia. La tormenta no significa que Dios te ha olvidado. El hecho de que Él esté en la barca contigo es la garantía de que la tormenta no podrá hundirte. Porque si Jesús está en tu barca, aunque el viento sea fuerte y las olas te golpeen, no te hundirás. Él tiene el control. La tormenta no es tu final, es tu formación. Jesús preguntó a sus discípulos, ¿por qué tienen miedo? ¿Aún no tienen fe? Esas palabras van más allá del momento en el mar de Galilea. Son un mensaje para nosotros hoy. Dios permite tormentas no para destruirnos, sino para formarnos. Los discípulos antes de la tormenta creían en Jesús, pero no entendían su poder. Los discípulos después de la tormenta ya no tenían dudas de quién era Él. La tormenta fue la escuela de su fe. Lo mismo ocurre contigo. Lo que estás viviendo ahora no es tu final. Dios te está enseñando algo en medio de esta tormenta. Él quiere llevarte a un nivel de fe más profundo. Y cuando pase esta tormenta, te darás cuenta de que no fuiste tú quien sobrevivió a ella. Fue Dios quien te sostuvo todo el tiempo. Aplica esta palabra en tu vida hoy. Quiero desafiarte a hacer algo. Cierra los ojos y respira profundo. Piensa en la tormenta que estás enfrentando en este momento y ahora imagina a Jesús mirándote a los ojos y diciéndote, no tengas miedo. Yo estoy en tu barca. Yo tengo el control. Siente esa paz. Permite que el poder de Dios cubra tu corazón en este momento. Y si este mensaje ha tocado tu vida, quiero que declares tu fe en los comentarios. Escribe, Jesús está en mi barca. La tormenta no me vencerá. Este acto no es solo un comentario, es una declaración de fe. Es un grito al cielo diciendo, Señor, confío en ti. También quiero pedirte algo muy importante. Comparte este video con alguien que esté pasando por una tormenta. Dios te ha traído aquí por una razón. Y tal vez tú seas el instrumento que Él quiere usar para hablarle a alguien más. Y si aún no te has suscrito, hazlo ahora. No permitas que la tormenta te haga alejarte de la palabra. Este canal es un refugio espiritual, un lugar donde la fe se fortalece. Únete a esta comunidad de hijos de Dios que enfrentan la vida con confianza en Jesús. Pedro camina sobre las aguas.
El poder de la fe en medio de la tormenta. Mateo 14, 22, 33. Imagínate a Pedro en aquella noche tormentosa. La barca es sacudida con violencia. El viento es fuerte. Las olas parecen muros de agua a punto de tragarlos. El miedo está en el aire. Los discípulos han estado remando durante horas sin avanzar. Están agotados, desesperados, al borde del colapso. Se sienten solos. Pero de repente, en medio de la oscuridad y el caos, una figura aparece caminando sobre el agua. Los discípulos quedan paralizados. No pueden creer lo que están viendo. El terror se apodera de ellos y gritan: «¡Es un fantasma!». El miedo los ciega. No reconocen a Jesús en medio de la tormenta, pero en ese momento una voz poderosa rompe la oscuridad. «Tened ánimo. Soy yo, no temáis». Cuando la fe te hace caminar sobre lo imposible, Pedro, con su corazón ardiente y su carácter impulsivo, responde con algo que nadie más se atrevió a decir. «Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas». ¡Qué petición más audaz! Pedro entiende que si Jesús lo llama, entonces él también podrá hacer lo imposible. Y Jesús le dice una sola palabra: «Ven». En ese instante, algo increíble sucede. Pedro pone un pie fuera de la barca. Su mente le dice que se hundirá, que es imposible, que nadie puede caminar sobre el agua. Pero su fe le dice lo contrario, y entonces lo hace. Pedro comienza a caminar sobre el agua. Por primera vez en la historia de la humanidad, un hombre pisa lo imposible. Por un momento, su fe es más fuerte que su lógica. Su confianza en Jesús lo sostiene sobre las olas, pero entonces el viento sopla con fuerza. Pedro desvía su mirada de Jesús y comienza a ver la tormenta. El miedo regresa, y en ese instante se hunde. «Señor, sálvame», grita desesperado, y de inmediato Jesús extiende su mano y lo sostiene. Le dice: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Y juntos regresan a la barca. En cuanto suben, el viento se calma. Los discípulos, con los ojos llenos de asombro, caen de rodillas y dicen: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». La clave está en dónde pones tu mirada. Esta historia nos revela un principio espiritual poderoso. Mientras Pedro miró a Jesús, caminó sobre las aguas. Cuando Pedro miró la tormenta, se hundió. La clave no era la tormenta, la clave no era el agua, la clave era en quién confiaba. ¿En qué te estás enfocando hoy? Si te enfocas en tus problemas, en la crisis, en el diagnóstico médico, en la falta de dinero, en lo que la gente dice, te hundirás. Pero si te enfocas en Jesús, Él te sostendrá sobre lo imposible. El miedo nos hace ver fantasmas donde está Jesús. Los discípulos no reconocieron a Jesús porque estaban dominados por el miedo. ¿Cuántas veces te ha pasado lo mismo? Tal vez Dios está en medio de tu situación, pero tu miedo no te deja verlo. Tal vez Él ya está obrando, pero tus dudas no te permiten reconocer su mano. Hoy Jesús te dice lo mismo que le dijo a Pedro: «Ven, no te preocupes si fallas». Jesús te levanta. Pedro tuvo la fe suficiente para salir de la barca. Sí, se hundió. Pero ¿sabes qué es lo más importante? Jesús no lo dejó hundirse. A veces, como Pedro, daremos pasos de fe y después dudaremos. A veces nos atrevemos a confiar, pero después el miedo nos invade. A veces estamos caminando bien, pero un problema nos hace desviar la mirada y nos hundimos. Pero aquí está la buena noticia. Jesús no deja que sus hijos se ahoguen. Él no se aleja cuando fallamos. Él no nos reprende antes de rescatarnos. Él extiende su mano y nos levanta. Pedro no llegó a Jesús con sus propias fuerzas. Pedro llegó a Jesús porque Jesús lo sostuvo. ¿Estás listo para salir de la barca? Hoy quiero desafiarte a hacer lo mismo que Pedro. Tal vez Dios te está llamando a dar un paso de fe en algo.
Quizás Él te está diciendo, perdona a esa persona, confía en que proveeré para ti. No temas ese diagnóstico, yo soy tu sanador. Déjalo en mis manos. Yo peleo tus batallas, pero el miedo te está deteniendo. Hoy Jesús te dice, ven. No te quedes en la barca del miedo. No te quedes en la barca de la duda. No te quedes en la barca de la comodidad. Da un paso en fe. Declara tu fe en los comentarios. Si hoy decides confiar en Dios y caminar sobre las aguas, quiero que escribas en los comentarios, Señor, hoy salgo de la barca y confío en ti. Hazlo como un acto de fe. Escribe esta frase y declárala en tu vida. Y no olvides compartir este mensaje con alguien que necesita escuchar esto. Tal vez alguien cercano a ti está a punto de rendirse, está sintiendo que se hunde, y Dios quiere que tú le lleves este mensaje de esperanza. Jesús te está llamando a caminar sobre lo imposible. ¿Darás el paso de fe? Job, la tormenta que probó su fe, pero no la destruyó. Job 1:42. Imagínate perderlo todo en un solo día, tu familia, tu casa, tu salud, tu estabilidad, tu paz. Todo arrebatado en un instante. Eso fue lo que vivió Job, un hombre justo, temeroso, de Dios, íntegro en todos sus caminos, un hombre que nunca se apartó del Señor, que hacía sacrificios por sus hijos, que oraba sin cesar. Y aún así, su vida fue golpeada por una tormenta que parecía injusta. En un solo día, recibió 4 noticias devastadoras. Sus bienes fueron robados. Todo su ganado, su sustento económico, se perdió. 2. Sus siervos fueron asesinados. Todos sus trabajadores, personas que él conocía y cuidaba, murieron. 3. Sus hijos murieron. Un viento fuerte derrumbó la casa donde estaban reunidos, y ninguno sobrevivió. 4. Su cuerpo fue atacado por una enfermedad. Llagas dolorosas cubrieron su piel, desde la cabeza hasta los pies. ¿Puedes imaginar una tormenta más grande que esta? El hombre más próspero y bendecido de la región pasó a ser el más miserable en cuestión de horas. Pero lo más impactante de esta historia no es lo que Job perdió, sino cómo reaccionó. Cuando recibió la última noticia, Job no maldijo a Dios. Job se postró en tierra, adoró y dijo, Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Job 1:21. ¿Qué haces cuando no entiendes el propósito de Dios? Es fácil confiar en Dios cuando todo va bien. Es fácil alabar a Dios cuando hay abundancia, cuando hay salud, cuando hay alegría. Pero la verdadera fe se prueba en la tormenta, cuando el dolor golpea, cuando las oraciones parecen no ser respondidas, cuando todo lo que amabas se desmorona. ¿Qué harás? ¿Confiarás o dudarás? ¿Adorarás o te quejarás? ¿Seguirás creyendo o te apartarás de Dios? Job no entendía lo que estaba pasando. No sabía que había una conversación en el cielo, que Satanás lo había desafiado, que Dios había permitido esta prueba. Pero aunque no entendía, decidió confiar. Los amigos de Job. Cuando las palabras no ayudan en su sufrimiento, Job recibió la visita de 3 amigos. Ellos hicieron algo bueno al principio. Se sentaron con él y guardaron silencio por 7 días. Pero luego comenzaron a hablar, y en vez de consolarlo, lo acusaron. Le dijeron que seguramente estaba sufriendo porque había pecado, que Dios lo estaba castigando, que debía arrepentirse, pero Job sabía que su corazón era íntegro. ¿Cuántas veces la gente ha hecho lo mismo contigo? Cuando atraviesas una tormenta, algunos no te entienden. Juzgan tu dolor. Te dicen que es por falta de fe, que es un castigo, que hiciste algo mal. Pero no toda tormenta es castigo. A veces, Dios permite la prueba para fortalecerte, para enseñarte, para llevarte a un nivel de fe más profundo. Cuando Dios habla en medio de la tormenta después de largos capítulos de discusión, Dios finalmente habla.
pero no responde a las preguntas de Job, no le explica por qué permitió su sufrimiento. En cambio, Dios le hace preguntas a Job. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Job 38:4. ¿Has mandado tú a la mañana en tus días? Job 38:12. ¿Puedes tú enviar los relámpagos para que vayan y te digan, aquí estamos? Job 38:35. Dios le muestra su grandeza, le recuerda que Él es soberano, que Job no tiene que entenderlo todo, solo confiar. Y Job, en humildad, responde, reconozco que todo lo puedes y que no hay nada imposible para ti. Job 42:2. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Job 42:5. ¡Qué respuesta tan poderosa! Antes, Job conocía a Dios por lo que había oído. Ahora, después de la tormenta, lo conocía de verdad. El final de la historia. Dios restaura todo después de la prueba. Dios restaura la vida de Job. Le devuelve el doble de todo lo que perdió. Le da una nueva familia. Lo bendice más que antes. Pero aquí está la enseñanza más importante. Lo más valioso que Job ganó no fue la restauración de sus bienes. Fue una relación más profunda con Dios. Fue una fe que ya no dependía de las bendiciones, sino del carácter de Dios. ¿Qué aprendemos de Job? 1. No toda tormenta es castigo. A veces Dios permite pruebas para fortalecer tu fe. 2. No tienes que entender todo, solo confiar. Job nunca supo el porqué de su sufrimiento, pero decidió confiar en Dios. 3. Dios no abandona a sus hijos. Aunque Job sufrió, Dios estaba con él en cada momento. 4. Después de la tormenta, viene la restauración. Job terminó más bendecido que antes. Aplica esta palabra en tu vida tal vez. Ahora mismo estás en medio de una tormenta como la de Job. Tal vez has perdido algo valioso, te han traicionado, has sido herido. Sientes que Dios no responde, pero escucha esto. Dios no ha terminado contigo. Él está contigo en medio del fuego. Él te sostendrá. Y cuando esta prueba termine, serás más fuerte, más sabio, y tu fe será inquebrantable. Si este mensaje ha hablado a tu corazón, decláralo en los comentarios. Escribe. Aunque no entienda, confiaré en Dios. Y si conoces a alguien que está pasando por una tormenta, envíale este mensaje. Dios quiere hablarle a través de ti. Moisés y el Mar Rojo. Cuando Dios abre camino en medio de la tormenta. Éxodo 14. ¿Te has sentido alguna vez atrapado, sin salida, con el enemigo acercándose y el miedo paralizándote? Así se sintió el pueblo de Israel cuando llegaron al Mar Rojo. Dios los había sacado de Egipto con mano poderosa, con señales y prodigios. Habían visto las plagas caer sobre sus opresores, habían sido testigos del poder de Dios. Pero ahora estaban acorralados. Frente a ellos, el mar inmenso. Detrás de ellos, el ejército de Faraón acercándose con furia. No podían avanzar, pero tampoco podían retroceder. El miedo los invadió. Y comenzaron a murmurar, «Nos has traído aquí para morir en el desierto». No había tumbas en Egipto. Éxodo 14:11. ¿No suena familiar? ¿Cuántas veces cuando enfrentamos problemas comenzamos a dudar de Dios? Olvidamos lo que Él ha hecho antes. Olvidamos cómo nos ha librado en el pasado. Olvidamos que Él tiene un plan incluso cuando no vemos la salida. Pero Moisés, con una fe inquebrantable, se levanta y declara, «No temáis, estad firmes, y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros». Éxodo 14:13. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Éxodo 14:14. Y en ese momento Dios habla, «Di a los hijos de Israel que marchen». Éxodo 14:15. ¿Marchar? Pero si el mar está delante de ellos, Dios no dice, preocúpense, entren en pánico, busquen otro camino. Dios dice, marchen, porque cuando Dios tiene un plan, lo imposible se abre delante de ti.
Cuando el camino parece cerrado, Dios abre el mar. Moisés levanta su vara, y el mar comienza a abrirse. Las aguas se dividen, un muro de agua a la derecha y otro a la izquierda. Un camino seco en medio del mar. Israel, que antes lloraba de miedo, ahora camina en obediencia. Los pasos que daban eran pasos de fe. Y mientras ellos avanzaban, su enemigo los perseguía. Faraón y su ejército entraron en el mar, confiados en que podrían alcanzarlos. Pero Dios no había abierto el mar para ellos. Cuando el último israelita cruzó, Dios ordenó que las aguas volvieran a su lugar, y el ejército de Egipto fue tragado por el mar. Dios había peleado por su pueblo, había hecho lo imposible, y les demostró que Él siempre abre camino donde no lo hay. Cuando parece que no hay salida, Dios ya tiene un plan. ¿Cuántas veces te has sentido como Israel, atrapado entre el mar y el enemigo, entre la enfermedad y la falta de esperanza, entre la deuda y la falta de oportunidades, entre la angustia y la incertidumbre? Y en ese momento, el miedo te hace olvidar quién es tu Dios. Pero escucha esto. Si Dios te trajo hasta aquí, Él abrirá el mar para ti. Si Dios te ha guiado, Él no te abandonará en el camino. Si el enemigo viene detrás de ti, Dios mismo peleará por ti. Él te dice hoy lo mismo que le dijo a Moisés: marcha, avanza, no te detengas. Yo abriré camino donde no lo hay. No mires el mar. Mira al Dios que abre el mar. El pueblo de Israel estaba aterrorizado porque miraba el problema en lugar de mirar a Dios. Ellos veían el mar, veían al ejército, veían su falta de salida, pero no veían al Dios que los había sacado de Egipto con poder. Hoy te pregunto, ¿dónde tienes puesta tu mirada? ¿Estás mirando el problema o estás confiando en Dios? ¿Estás enfocándote en la crisis o en el Dios que es más grande que la crisis? La fe no ignora el problema, pero decide confiar en Dios a pesar del problema. Si Dios abrió el mar Rojo para su pueblo, Él puede abrir cualquier mar en tu vida. Aplica esta palabra en tu vida hoy. Quiero que hagas algo. Piensa en el mar que tienes delante, esa situación que parece imposible, ese problema que te angustia, ese temor que te paraliza. Ahora escucha lo que Dios te dice. Marcha. Yo haré camino en el desierto. Yo abriré aguas en el desierto. Yo te sostendré con mi mano derecha. Dios está abriendo camino para ti. Si este mensaje ha tocado tu corazón, quiero que lo declares en fe escribiendo en los comentarios: Dios abre caminos donde no los hay. Yo confío en Él. No es solo una frase, es una declaración profética sobre tu vida. Y no te quedes con esta enseñanza solo para ti. Compártela con alguien que necesite saber que Dios tiene el control. Dios está obrando. Dios pelea por ti. Dios abre caminos. ¿Lo crees? Jonás en la tormenta. Cuando Dios usa la tempestad para corregir tu camino. Jonás 1:2. ¿Alguna vez has sentido que estás huyendo de lo que Dios quiere para ti? Sabes que Él te ha llamado para algo, pero en lugar de obedecer, ¿has tomado otro rumbo? Así estaba Jonás. Dios le dio una misión clara: ir a Nínive y anunciar su mensaje de arrepentimiento. Pero Jonás no quiso obedecer. En lugar de ir a Nínive, tomó un barco rumbo a Tarsis, en la dirección opuesta. Intentó escapar de Dios, pero nadie puede huir de Dios. La tormenta que despierta tu conciencia mientras Jonás dormía en el barco. Una tormenta terrible azotó el mar. Las olas eran enormes. Los marineros luchaban por mantenerse a flote. El barco crujía bajo la furia del viento. El miedo se apoderó de todos. Los marineros comenzaron a clamar a sus dioses, a lanzar la carga al mar para aligerar el barco, pero la tormenta seguía intensificándose. Finalmente, descubrieron la causa: Jonás. ¿Qué has hecho?
Le preguntaron aterrorizados. Jonás confesó: «Estoy huyendo del Señor». Él sabía que la tormenta no era casualidad, era Dios llamando su atención. Y entonces les dijo algo impactante: «Láncenme al mar, y el mar se calmará». Jonás 1:12. Jonás entendió que solo enfrentando su desobediencia encontraría la paz. Los marineros no querían hacerlo, pero la tormenta se hacía cada vez más violenta. Así que lo arrojaron al agua, y la tormenta se calmó al instante. Cuando Dios te atrapa en medio del mar, Jonás pensó que moriría, pero Dios tenía otro plan. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragara a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Jonás 1:17. Dios no dejó que Jonás muriera en la tormenta. En lugar de eso, usó un pez para salvarlo. A veces, Dios no te saca de la tormenta, sino que te protege en medio de ella. Orando desde lo más profundo, desde el vientre del pez, Jonás oró como nunca antes. En mi angustia clamé a Jehová, y él me oyó. Jonás 2:2. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. Jonás 2:7. Dios usó la tormenta para traer a Jonás de vuelta a sus brazos. Lo que parecía un castigo era en realidad una oportunidad de restauración. Después de 3 días, Dios ordenó al pez que vomitara a Jonás en la orilla. Y esta vez, cuando Dios le habló de nuevo, Jonás obedeció. ¿Qué aprendemos de Jonás? 1. No puedes huir del llamado de Dios. Tarde o temprano, su voluntad se cumplirá en tu vida. 2. A veces, las tormentas vienen para corregir nuestro rumbo. No todo problema es castigo. A veces es Dios llamando nuestra atención. 3. Dios no te deja en la tormenta. Siempre tiene un plan para salvarte. 4. La oración tiene poder para cambiar tu destino. Cuando Jonás clamó, Dios respondió. 5. Dios es un Dios de segundas oportunidades. Aunque falles, si te arrepientes, Él te restaurará. ¿Estás escuchando la voz de Dios? Tal vez has estado ignorando lo que Dios quiere para ti. Tal vez sientes que una tormenta está golpeando tu vida y no entiendes por qué. Pero pregúntate esto: ¿estoy caminando en la dirección que Dios me pidió? ¿Estoy huyendo de su propósito? ¿Estoy prestando atención a su voz en medio de esta tormenta? Si este mensaje ha hablado a tu vida, decláralo en fe escribiendo en los comentarios: Señor, hoy dejo de huir y obedezco tu llamado. Y comparte este mensaje con alguien que necesite escuchar que Dios es un Dios de segundas oportunidades. Dios sigue hablando. ¿Estás escuchando? El apóstol Pablo y la tormenta en el mar. Cuando Dios está contigo en medio del naufragio, Hechos 27. ¿Alguna vez has sentido que todo se está hundiendo? Los planes que hiciste se han derrumbado. La situación que esperabas controlar se salió de las manos y ahora te sientes a la deriva. Así se sintió el apóstol Pablo en una de las pruebas más duras de su ministerio. Era prisionero, estaba siendo llevado a Roma en un barco y una tormenta feroz se desató en el mar. No, una tormenta cualquiera. Una tempestad tan brutal que ni el capitán ni los marineros sabían qué hacer. Y siendo arrebatados por la tempestad, no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a la deriva. Hechos 27:15. Estuvieron 14 días sin ver el sol ni las estrellas. Imagínate eso, 14 días de oscuridad, de lluvia torrencial, de vientos que no cesaban, de un mar embravecido que no dejaba de sacudir la embarcación. Los hombres perdieron toda esperanza. Y no apareciendo ni el sol ni las estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos.
Hechos 27:20. El miedo los dominó. Nadie comía, nadie dormía, solo esperaban la muerte. Pero en medio del caos, Dios habló. Cuando Dios te da una palabra en medio de la tempestad en la noche, un ángel del Señor se apareció a Pablo y le dijo: «No temas, Pablo, es necesario que comparezcas ante César, y Dios te ha concedido la vida de todos los que navegan contigo». Hechos 27:24. Dios le aseguró que aunque la tormenta seguía rugiendo, no morirían. Dios tenía un propósito con Pablo y ningún viento ni ola lo iba a detener. Dios estaba en control, aunque el barco se estuviera hundiendo. Pablo, con una fe inquebrantable, se levantó en medio del pánico de la tripulación y declaró: «Tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho». Hechos 27:25. ¡Qué poderoso! En medio de la tormenta, Pablo no veía la calma, pero sí veía la promesa de Dios. Mientras otros veían el naufragio, él veía la fidelidad de Dios. Y por eso no tuvo miedo. Cuando parece que todo se rompe, Dios te sostiene la tormenta. No se detuvo de inmediato, el barco fue sacudido hasta quebrarse, pero aún así nadie murió. Y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Hechos 27:44. Algunos llegaron a nado, otros se aferraron a pedazos del barco roto, pero Dios cumplió su promesa, porque aunque el barco se rompa, Dios sigue teniendo el control. Aprende estas lecciones de Pablo. 1. No importa cuán fuerte sea la tormenta, si Dios te dio una promesa, se cumplirá. 2. Dios no te ha traído hasta aquí para abandonarte. 3. A veces el barco se rompe, pero Dios sigue sosteniéndote. 4. Tu fe en la tormenta puede traer ánimo a los que te rodean. Pablo fue un faro de esperanza en medio del miedo. 5. Aunque las circunstancias sean caóticas, Dios tiene un plan. Pablo debía llegar a Roma, y Dios lo llevaría allí aunque fuera en pedazos de barco. Aplica esto a tu vida tal vez. Ahora mismo estás en una tormenta como la de Pablo. Todo a tu alrededor parece estar derrumbándose. Los planes que hiciste no salieron como esperabas. La vida te ha sorprendido con vientos contrarios. Tu fe está siendo probada. Pero Dios te dice hoy lo mismo que le dijo a Pablo: no temas, yo estoy contigo. La tormenta no te va a destruir. Tal vez pierdas cosas en el proceso. Tal vez el barco que pensaste que te llevaría a tu destino se rompa. Pero si te aferras a Dios, Él te llevará a salvo a la otra orilla. Declara tu fe hoy si este mensaje ha hablado a tu corazón. Decláralo en los comentarios. Aunque el barco se rompa, yo confío en Dios. No es solo una frase, es una declaración de fe. Y si conoces a alguien que está pasando por un momento difícil, comparte este mensaje. Tal vez Dios quiere usarte para llevar esperanza a alguien que se siente perdido en la tormenta. Dios está contigo, Dios tiene el control, Dios te llevará a salvo. ¿Lo crees? Jesús en el Getsemaní. La tormenta interior antes de la cruz. Mateo 26, 36, 46. No todas las tormentas son externas. Algunas son batallas internas, guerras invisibles que se libran en el alma. Las dudas, el miedo, la ansiedad, la angustia, esas tormentas que nadie más ve, pero que pueden ser las más intensas de todas. Jesús, en la noche antes de su crucifixión, enfrentó una tormenta como ninguna otra. No era un mar furioso, no era un viento violento, era algo más profundo, más doloroso. Era la lucha entre su humanidad y su misión. Era el peso del pecado del mundo cayendo sobre sus hombros. Era el conocimiento de que, en pocas horas, sería traicionado, torturado y clavado en una cruz. Y en ese momento, su alma estaba en agonía. El momento más difícil de Jesús. Después de la última cena, Jesús llevó a sus discípulos al huerto de Getsemaní. Mi alma está muy triste,
hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Mateo 26:38. Jesús estaba angustiado. El Hijo de Dios, el Salvador del mundo, estaba en una lucha interna como nunca antes. Se apartó de sus discípulos y cayó de rodillas. Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Mateo 26:39. Jesús sabía lo que iba a suceder. Sabía que el dolor sería insoportable. Sabía que cargaría sobre sí el pecado de la humanidad. Sabía que por un momento el Padre apartaría su rostro. Y su alma gritó. Pero en medio de esa tormenta emocional, Jesús tomó la decisión más importante de la historia. Se entregó a la voluntad del Padre. Hágase tu voluntad. Cuando tu mayor batalla es interna, Jesús no estaba luchando contra soldados, no estaba enfrentando una multitud furiosa, no estaba resistiendo golpes o látigos. Su batalla era en el corazón, y quizás tú estás pasando por una tormenta parecida. Tal vez estás luchando con una decisión difícil. Tal vez estás cargando con un peso emocional que te desgasta. Tal vez estás en un momento de angustia profunda y sientes que nadie te entiende. Pero Jesús te entiende. En todas nuestras angustias, Él fue angustiado. Isaías 63:9. Él sabe lo que es llorar hasta sudar sangre, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Lucas 22:44. Jesús conoce la presión, la ansiedad, el dolor interno, y hoy te dice, no estás solo en esta tormenta, yo estoy contigo. La oración es tu ancla en la tormenta. ¿Qué hizo Jesús en medio de su angustia? Oró. Se postró ante el Padre. Entregó su dolor en manos de Dios. Y esa oración fue suficiente. Cuando terminó, ya no estaba angustiado. Cuando se levantó, ya estaba decidido. Cuando vinieron a arrestarlo, ya no tenía miedo, porque había encontrado fuerza en la presencia del Padre. Esa es la clave. Si la tormenta dentro de ti es fuerte, la oración te dará paz. Si el miedo está paralizándote, la presencia de Dios te fortalecerá. Si sientes que no puedes más, Dios te sostendrá. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Esta es la oración que cambia todo. ¿Qué aprendemos de Jesús en Getsemaní? 1. La batalla más grande no es contra el enemigo, es contra tu propia voluntad. 2. La angustia no significa falta de fe. Jesús tuvo angustia, pero nunca dudó de Dios. 3. La oración es la clave para vencer la tormenta interna. 4. No estás solo en tu lucha. Jesús te entiende y está contigo. 5. La voluntad de Dios siempre es mejor, aunque no la entendamos en el momento. Aplica esto a tu vida hoy. Quiero que hagas algo. Cierra los ojos y respira profundo. Piensa en la tormenta que hay dentro de ti. Ese peso, esa carga, ese miedo, esa ansiedad, ahora entrégaselo a Dios y repite: Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y confía, porque si Jesús superó su tormenta interior, tú también lo harás. Declara tu fe en los comentarios. Si este mensaje ha tocado tu corazón, decláralo en fe, escribiendo en los comentarios: Señor, hoy entrego mi tormenta en tus manos. Es un acto de fe, una entrega total. Y no olvides compartir este mensaje con alguien que esté pasando por una tormenta emocional. Tal vez Dios te está usando para traer paz a alguien que lo necesita. Jesús venció la tormenta en Getsemaní, y con Él tú también lo harás. La fe de Noé. Cuando Dios te llama a construir en medio de la tormenta. Génesis 6:9. ¿Alguna vez Dios te ha pedido que hagas algo que parece ilógico? Algo que a los ojos del mundo no tiene sentido, pero que en lo profundo de tu corazón sabes que viene de Él. Eso fue lo que vivió Noé. Dios le dio una misión:
Construir un arca. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca, y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Génesis 6:14. Parecía un mandato absurdo. No había señales de lluvia. Hasta ese momento, la gente nunca había visto algo parecido a un diluvio. El mundo era estable, tranquilo, y ahora Dios le decía a Noé que dedicara años de su vida a construir un barco gigantesco, porque pronto llegaría una tormenta como nunca antes. Noé tenía dos opciones: escuchar a Dios y parecer un loco ante el mundo, ignorar la voz de Dios y seguir la corriente de todos los demás. Pero Noé decidió creer. Noé hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Génesis 6:22. Y por su obediencia, su familia fue salvada. Cuando Dios te manda construir antes de que llegue la tormenta, a veces Dios te llama a prepararte para algo que aún no puedes ver. Te dice que ores más, que ayunes, que te acerques más a Él. Te dice que construyas, que trabajes en tu propósito, que te esfuerces. Te dice que te apartes del mundo, que tomes un camino diferente. Y muchas veces nadie te entiende. Te dicen que estás exagerando. Te dicen que no tiene sentido. Se burlan de ti, como se burlaron de Noé. Pero escucha esto: la tormenta viene. Y solo aquellos que han construido en obediencia estarán preparados. Si Noé hubiera esperado a ver las primeras gotas de lluvia para empezar a construir, hubiera sido demasiado tarde. Por eso, cuando Dios te diga que te prepares, hazlo sin dudar. Cuando te ridiculizan por tu fe, la Biblia no da muchos detalles, pero es fácil imaginar lo que Noé vivió durante esos años. Miren a ese loco construyendo un barco en medio de la tierra seca. Dice que viene una tormenta, pero todo sigue igual. Está perdiendo su tiempo. Pobre Noé. El mundo no entendió. Pero Noé no se dejó influenciar por la opinión de los demás. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor reverente preparó el arca para la salvación de su casa. Hebreos 11:7. Él no necesitó ver la lluvia para creer en Dios. La fe le bastó. La tormenta llegó. Pero Noé estaba seguro. Pasaron los años. Noé terminó el arca. Entró con su familia y con los animales, y entonces se rompieron. Todas las fuentes del gran abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Génesis 7:11. El diluvio cayó con furia sobre la tierra, el agua cubrió montañas, las casas fueron arrasadas. Los que se burlaron de Noé clamaban por ayuda, pero ya era demasiado tarde. Solo Noé y su familia estaban seguros. ¿Por qué? Porque creyeron antes de ver, porque construyeron en obediencia, porque hicieron caso a Dios cuando aún no había señales de tormenta. ¿Qué aprendemos de Noé? 1. La fe no espera a ver, la fe obedece antes. Noé construyó sin pruebas visibles de lo que Dios decía. 2. La preparación es clave. No esperes a que llegue la crisis para buscar a Dios. Prepárate ahora. 3. El mundo nunca entenderá la obediencia a Dios, pero tu seguridad está en hacer su voluntad, no en agradar a los demás. 4. Cuando Dios dice que una tormenta viene, no está exagerando. Confía en su advertencia y actúa en consecuencia. 5. La obediencia trae salvación, no solo para ti, sino para aquellos que te rodean. Aplica esto a tu vida tal vez. Dios te ha estado llamando a construir tu arca, a fortalecer tu relación con Él, a prepararte para lo que viene, a dejar cosas que no te convienen, a caminar en fe aunque nadie más lo entienda. ¿Lo has estado haciendo o has estado esperando una señal para empezar? Hoy Dios te dice, comienza a construir. Aunque no veas la lluvia, prepárate, la tormenta vendrá. Pero los que han construido en la roca estarán seguros. Declara tu fe en los comentarios. Si este mensaje ha hablado a tu vida, decláralo en los comentarios. Señor, construiré en fe aunque no vea la lluvia.
no es solo una frase, es una declaración profética. Es un compromiso con Dios. Y no te quedes con este mensaje solo para ti. Compártelo con alguien que necesite escuchar que Dios está llamando a prepararse. No esperes a que la tormenta llegue para buscar a Dios. Noé creyó antes de ver, y por eso fue salvo. Hoy, Dios te está llamando a hacer lo mismo. Responderás al llamado. José, la tormenta de la traición que lo llevó a su propósito. Génesis 37:50. ¿Alguna vez has sentido que la vida te ha tratado injustamente? Has hecho lo correcto, te has esforzado, has sido fiel, pero en lugar de bendiciones, lo que has recibido es traición, rechazo y sufrimiento. Si alguna vez has sentido esto, entonces la historia de José es para ti. José fue un soñador, un hombre de fe, un joven con una promesa de Dios. Pero antes de ver esa promesa cumplirse, tuvo que atravesar la tormenta más oscura de su vida, la tormenta de la traición, y el rechazo. José tenía sueños proféticos. Dios le había mostrado que un día sería grande, que sería exaltado. He aquí, nosotros atábamos manojos en medio del campo, y mi manojo se levantaba y permanecía en pie, y vuestros manojos estaban alrededor, y se inclinaban al mío. Génesis 37:7. Pero cuando compartió su sueño con sus hermanos, no recibió apoyo, sino envidia. Sus propios hermanos lo odiaban. ¿Quién te crees que eres? Jamás nos inclinaremos ante ti. Vamos a ver qué pasa con tus sueños. Y un día decidieron deshacerse de él. Lo tomaron, lo arrojaron a un pozo y luego lo vendieron como esclavo. Y vendieron a José a los ismaelitas por 20 piezas de plata. Génesis 37:28. Su propia familia lo traicionó. Imagina el dolor de José. Pasó de ser el hijo amado a ser un esclavo en Egipto. Todo por un sueño. Cuando parece que Dios te ha olvidado, José llegó a Egipto como esclavo. Perdió su hogar, su familia, su libertad. Pero algo increíble sucedió. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero. Génesis 39:2. A pesar de la tormenta, Dios nunca se apartó de él. José comenzó a trabajar en la casa de Potifar y Dios lo bendijo. Pero entonces, otra tormenta llegó. La esposa de Potifar intentó seducirlo. José, siendo un hombre íntegro, se negó. ¿Cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Génesis 39:9. Pero ella lo acusó falsamente, y por un crimen que no cometió, José fue lanzado a la prisión. Tomó su amo a José y lo puso en la cárcel. Génesis 39:20. De esclavo a prisionero, de mal en peor, de una tormenta a otra. ¿Dónde estaban los sueños ahora? ¿Dónde estaba la promesa de Dios? ¿Dónde estaba la recompensa por su fidelidad? Pero aquí está la clave. Jehová estaba con José y lo favoreció. Génesis 39:21. Dios estaba con él en la cárcel. Dios estaba con él en medio de la tormenta. Dios seguía obrando, aunque José no lo veía. Cuando la tormenta es parte del plan de Dios, pasaron años de aparente olvido, años de espera, años en los que José pudo haberse rendido, pero un día todo cambió. Faraón tuvo un sueño que nadie podía interpretar, y José, con la sabiduría de Dios, fue llamado ante el rey. No está en mí. Dios será el que dé respuesta. Génesis 41:16. En un solo día, José pasó de la cárcel al palacio. En un solo momento, la tormenta terminó y la promesa se cumplió. Faraón lo nombró gobernador de Egipto, el hombre más poderoso después del rey. José ahora tenía autoridad, riqueza y el destino de naciones en sus manos. Y años después, sus hermanos vinieron a Egipto en busca de alimento. Sin reconocerlo, se inclinaron ante él. Se inclinaron, sus rostros a tierra delante de él. Génesis 42:6. El sueño se había cumplido.
Dios había usado la tormenta para llevar a José a su destino. Lo que parecía un castigo era en realidad parte del plan divino. ¿Qué aprendemos de José? 1. La traición de los hombres no puede detener los planes de Dios. 2. Aunque todo parezca oscuro, Dios sigue estando contigo. 3. Las tormentas no significan que Dios te ha abandonado, sino que Él te está preparando. 4. La prueba es el camino hacia la promoción. 5. Lo que hoy ves como sufrimiento, mañana será tu testimonio. Aplica esto a tu vida tal vez. Hoy te sientes como José en el pozo, traicionado, rechazado, sin esperanza. O tal vez te sientes como José en la cárcel, esperando, orando, preguntándote cuándo llegará tu momento. Pero, escucha esto, lo que ahora no entiendes, lo entenderás después. Juan 13:7. Dios no ha terminado contigo. Él está usando esta tormenta para llevarte a tu propósito. No renuncies en medio del proceso. No dudes en la espera. Dios está contigo, aunque no lo veas. Y cuando todo termine, podrás decir lo mismo que dijo José: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Génesis 50:20. Declara tu fe en los comentarios. Si este mensaje ha hablado a tu vida, decláralo en los comentarios. Lo que hoy no entiendo, mañana será mi testimonio. No es solo una frase, es una declaración de fe. Y si conoces a alguien que está pasando por una tormenta de traición, rechazo o injusticia, comparte este mensaje. Dios está obrando, Dios está guiando, Dios tiene un propósito mayor. ¿Lo crees? El pueblo de Israel en el desierto, cuando la tormenta es el camino hacia la promesa. Éxodo 13:40, Números 14:33. ¿Alguna vez has sentido que Dios te ha prometido algo, pero el camino para llegar allí ha sido mucho más difícil de lo que imaginabas? Sabes que Dios tiene algo grande para ti. Sabes que hay una tierra prometida, un destino, una bendición esperándote, pero en lugar de un camino fácil te encuentras en un desierto. Así se sintió el pueblo de Israel. Dios los sacó de Egipto con mano poderosa, les abrió el mar rojo, les mostró su gloria en el monte Sinaí, les prometió una tierra donde fluiría leche y miel. Pero antes de llegar a la promesa, tuvieron que pasar por el desierto. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarlos, a fin de que anduviesen de día y de noche. Éxodo 13:21. Cuando el camino es más largo de lo que esperabas, el viaje de Egipto a la tierra prometida debía durar solo unas semanas, pero duró 40 años. ¿Por qué? Porque aunque Dios los sacó de Egipto en un día, se tomó 40 años para sacar a Egipto de sus corazones. Ellos fueron liberados físicamente, pero todavía eran esclavos en su mente. Dios no solo quería llevarlos a la tierra prometida, quería prepararlos para habitarla. Quería transformar su mentalidad, fortalecer su fe y enseñarles a depender solo de Él. El desierto no fue un castigo. Fue un proceso de transformación. Cuando la bendición tarda más de lo que esperas, tal vez hoy te sientes en un desierto. Sabes que Dios tiene algo para ti, pero el proceso es largo, difícil y agotador. Te preguntas: Señor, ¿por qué está tomando tanto tiempo? ¿Por qué no veo la promesa cumplida? ¿Acaso me equivoqué al seguirte? Pero escucha esto, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Isaías 55:8. Dios sabe lo que está haciendo. Si la bendición aún no ha llegado, es porque todavía hay algo que Él quiere enseñarte en el proceso. El desierto no es un lugar de muerte, es un lugar de preparación. En el desierto, Dios
te enseña quién eres. En el desierto Dios te muestra su provisión. En el desierto Dios prueba tu corazón. Israel tuvo que aprender a confiar en Dios día a día, y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Deuteronomio 8:3. Dios los alimentó con maná. Dios hizo que su ropa no se desgastara. Dios hizo brotar agua de la roca, porque en el desierto aprendemos a depender completamente de Dios. Los dos tipos de personas en el desierto, el pueblo de Israel, se dividió en dos grupos: los que se quejaron y murieron en el desierto. 2. Los que confiaron en Dios y entraron a la tierra prometida. Los que se quejaron vieron el milagro de Dios, pero nunca cambiaron su mentalidad. Los que confiaron en Dios, como Josué y Caleb, fueron los únicos que entraron en la bendición. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. Números 14:24. Tu actitud en el desierto determina si entrarás en la bendición o no. No, todos soportan el proceso. Dios quería llevar a todo Israel a la tierra prometida. Pero la primera generación nunca llegó. ¿Por qué? Porque se quejaban en vez de confiar. ¿Por qué nos sacaste de Egipto para morir en este desierto? Éxodo 14:11. Ellos preferían la esclavitud conocida que la libertad desconocida. Algunos prefieren regresar a lo viejo en vez de confiar en lo nuevo que Dios quiere darles. No seas como ellos. No permitas que la impaciencia te haga perder lo que Dios tiene para ti. ¿Qué aprendemos del desierto? 1. El desierto no es un castigo, es un proceso de transformación. 2. Dios no solo quiere llevarte a la bendición, quiere prepararte para recibirla. 3. Tu actitud en el desierto determina si entrarás en la tierra prometida. 4. La fe y la obediencia te llevan a la victoria, la queja y la incredulidad te dejan estancado. 5. Dios provee incluso en los momentos más difíciles. Aplica esto a tu vida. Tal vez hoy te sientes en un desierto. Tal vez Dios te ha prometido algo, pero el camino está siendo más largo de lo que imaginabas. Tal vez estás luchando con la impaciencia, la duda, el cansancio. Pero escucha esto. Jehová tu Dios te ha traído por este camino para humillarte y para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Deuteronomio 8:2. Este proceso tiene un propósito. No te rindas en el desierto, no vuelvas atrás. No permitas que la impaciencia te haga perder lo que Dios tiene para ti. Dios te está llevando a la tierra prometida, pero primero quiere preparar tu corazón para recibirla. Declara tu fe en los comentarios. Si este mensaje ha hablado a tu vida, decláralo en los comentarios. No me rendiré en el desierto, porque Dios me lleva a la tierra prometida. Escribe esta frase como un acto de fe, y comparte este mensaje con alguien que está pasando por su propio desierto. Dios está obrando en tu vida, no te desesperes. La bendición está cerca, pero Dios quiere prepararte para recibirla. Confía en el proceso. ¿Lo crees? Daniel en el foso de los leones. Cuando la tormenta es una prueba de fidelidad. Daniel 6. ¿Alguna vez has sido atacado simplemente por hacer lo correcto? Has sido fiel a Dios. Has permanecido firme en tu fe. Has hecho lo que es correcto y, aún así, te has encontrado rodeado de problemas. Si alguna vez has sentido que la injusticia te ha llevado a un lugar de peligro, entonces la historia de Daniel es para ti. Daniel no estaba en el foso de los leones por hacer algo malo. Él estaba allí por ser fiel a Dios. Cuando tu fe te pone en peligro, Daniel era un hombre de Dios. Había sido llevado cautivo a Babilonia, pero su fidelidad y excelencia
lo hicieron destacar. Tan grande fue su influencia que el rey Darío lo puso como gobernador sobre todo el reino, y Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior. Daniel 6:3. Pero su éxito despertó envidia. Los demás gobernadores trataron de encontrar algo en su contra, pero no pudieron. No hallaron ocasión alguna o falta porque él era fiel. Daniel 6:4. Entonces tramaron un plan. Convencieron al rey de firmar un decreto prohibiendo orar a cualquier dios que no fuera el rey. Cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Daniel 6:7. Sabían que Daniel nunca dejaría de orar. Cuando te enfrentas a una decisión difícil, Daniel tuvo dos opciones: dejar de orar y salvar su vida. Seguir orando y enfrentar la muerte. ¿Y qué hizo? Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Daniel 6:10. Daniel no cambió su fe por miedo a la tormenta. No escondió su relación con Dios. No dejó que el decreto del hombre le quitara su comunión con Dios. Los enemigos de Daniel lo encontraron orando y lo denunciaron. El rey intentó salvarlo, pero no pudo revocar su propio decreto. Así que Daniel fue echado en el foso de los leones. El rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Daniel 6:16. Era el fin, o eso parecía. Cuando Dios cierra la boca del enemigo, el rey no pudo dormir esa noche. Al amanecer, corrió al foso y gritó con angustia: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Daniel 6:20. Y entonces una voz salió de la oscuridad: mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño. Daniel 6:22. Dios había protegido a Daniel. Los leones no pudieron tocarlo. Lo que parecía su fin se convirtió en su testimonio. El rey ordenó sacar a Daniel del foso y lo puso en una posición aún más alta. Entonces el rey mandó sacar a Daniel y fue hallado sin lesión alguna, porque había confiado en su Dios. Daniel 6:23. Cuando confías en Dios en medio de la tormenta, Él pelea por ti. Cuando permaneces firme, Él muestra su poder. Dios cerrará la boca del enemigo que ha venido contra ti. ¿Qué aprendemos de Daniel? 1. Ser fiel a Dios a veces atraerá ataques. 2. La fe no es solo creer en Dios, es permanecer firme a pesar del riesgo. 3. Dios no evitó que Daniel fuera lanzado al foso, pero sí evitó que los leones lo tocaran. 4. La prueba que enfrentas hoy será el testimonio que contarás mañana. 5. Dios honra a los que le son fieles. Aplica esto a tu vida. Tal vez estás en un foso de leones ahora mismo. Personas te han traicionado. El enemigo ha intentado destruirte. Sientes que estás rodeado de ataques y no ves salida. Pero Dios te dice hoy: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Isaías 41:10. Dios cerrará la boca de los leones en tu vida. Dios te sacará del foso sin heridas. Dios usará tu prueba para demostrar su gloria. No te rindas, no dejes de orar, no dejes de confiar. Dios te levantará aún más alto después de esta tormenta. Declara tu fe en los comentarios. Si este mensaje ha hablado a tu vida, decláralo en los comentarios.
Dios cerrará la boca de los leones en mi vida. Escribe esta frase como un acto de fe y comparte este mensaje con alguien que necesita recordar que Dios sigue en control. Dios está obrando, Dios te está protegiendo. Dios te sacará de esta prueba más fuerte que antes. ¿Lo crees? Pedro en la cárcel, cuando la tormenta parece imposible, pero Dios envía liberación. Hechos 12, 1-17. ¿Alguna vez has estado en una situación en la que sentías que no había salida? Los problemas te rodean, las cadenas son demasiado pesadas, la tormenta parece interminable. Así se sintió Pedro cuando fue encarcelado por predicar el Evangelio. El rey Herodes ya había matado a Santiago y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Hechos 12:2. Y cuando vio que esto complacía a los judíos, mandó arrestar a Pedro también. La intención era clara. Pedro sería el próximo en morir. Fue lanzado a la prisión bajo vigilancia extrema. Le entregó a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen. Hechos 12:4. Estaba encadenado, rodeado de guardias, sin posibilidad de escapar. A los ojos humanos, no había esperanza, pero algo estaba ocurriendo en otro lugar. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. Pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Hechos 12:5. Cuando la situación parece imposible, la oración abre caminos. La noche. Antes de su ejecución, Pedro sabía que al amanecer sería ejecutado. Pero en lugar de estar desesperado, dormía. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, «Levántate pronto». Y las cadenas se le cayeron de las manos. Hechos 12:7. Dios envió un ángel para liberarlo. Las cadenas se rompieron, las puertas se abrieron solas. Los guardias no pudieron detenerlo. Pedro, aún confundido, pensó que estaba soñando. Pedro saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Hechos 12:9. Pero cuando llegó a la calle, se dio cuenta de que era real. Ahora entiendo que verdaderamente el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes. Hechos 12:11. Dios lo había rescatado de una muerte segura, lo que parecía imposible, Dios lo hizo posible. Cuando la iglesia ora, Dios mueve cielos y tierra mientras. Pedro era liberado, la iglesia seguía orando por él. Él llegó a la casa donde estaban reunidos y tocó la puerta. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro, dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Hechos 12:13-14, pero nadie le creyó. No puede ser, debe ser su ángel. Habían estado orando por su liberación, pero cuando el milagro llegó, no lo creían. Pero Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Hechos 12:16. Dios había respondido a su oración de una manera que ni ellos mismos esperaban. Cuando Dios rompe tus cadenas, Pedro no hizo nada para ser liberado, no forzó las cadenas, no derribó la puerta, no tuvo que luchar con los guardias. Dios hizo todo, porque la batalla no era suya, sino del Señor. Tal vez tú estás en una prisión hoy, no una prisión física, pero sí una prisión emocional, espiritual o financiera. Te sientes atrapado, sientes que no hay salida, sientes que el enemigo ya tiene tu final escrito, pero Dios te dice hoy, las cadenas se romperán, las puertas se abrirán y yo te llevaré a la libertad. Dios está obrando aunque no lo veas. Las oraciones están siendo respondidas aunque no lo creas. Las puertas están a punto de abrirse aunque pienses que es imposible.
No te rindas. Dios puede sacarte de cualquier situación, así como sacó a Pedro de la cárcel. ¿Qué aprendemos de Pedro? 1. La oración tiene poder para cambiar cualquier situación. 2. Cuando todo parece perdido, Dios sigue teniendo el control. 3. No importa cuán fuertes sean las cadenas, Dios las puede romper en un instante. 4. A veces, Dios responde nuestras oraciones de maneras que ni imaginamos. 5. Cuando Dios decide liberarte, nadie puede detenerlo. Aplica esto a tu vida tal vez. Hoy te sientes como Pedro en la cárcel. Tal vez los problemas te tienen encadenado. Tal vez te sientes vigilado por el enemigo sin esperanza de salir. Pero escucha esto. Yo soy Jehová, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto. Abre tu boca, y yo la llenaré. Salmos 81:10. Las puertas que el enemigo cerró, Dios las abrirá. Las cadenas que te atan, Dios las romperá. El milagro por el que has estado orando, Dios lo traerá. Solo cree. Dios es especialista en liberar a los que están atrapados, y lo hará contigo también. Declara tu fe en los comentarios si este mensaje ha hablado a tu vida. Decláralo en los comentarios. Dios abrirá las puertas y romperá mis cadenas. Escribe esta frase como un acto de fe y comparte este mensaje con alguien que necesita recordar que Dios sigue liberando a los suyos. Dios está obrando en lo invisible. La liberación está más cerca de lo que crees. Prepárate, porque las cadenas están a punto de caer. ¿Lo crees? Jesús resucita a Lázaro. Cuando la tormenta parece una derrota, pero Dios tiene un plan mayor. Juan 11:1-44. ¿Alguna vez has sentido que Dios llegó tarde a tu vida? Oraste, clamaste, esperaste, pero la respuesta no llegó a tiempo. El milagro que necesitabas no sucedió cuando lo esperabas. Y ahora todo parece perdido. Si alguna vez has sentido esto, entonces la historia de Lázaro es para ti. Cuando parece que Dios se tarda demasiado, Lázaro, el amigo de Jesús, se enfermó gravemente. Sus hermanas Marta y María enviaron un mensaje urgente a Jesús. Señor, he aquí el que amas está enfermo. Juan 11:3. Ellas sabían que Jesús tenía el poder para sanarlo. Habían visto sus milagros. Confiaban en que Él vendría de inmediato. Pero Jesús no vino. Cuando oyó, pues, que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Juan 11:6. Jesús retrasó su llegada intencionalmente, no porque no le importara, no porque no pudiera sanar a Lázaro, sino porque tenía un plan más grande. Pero Marta y María no entendían esto. Lázaro murió. Cuando Jesús finalmente llegó, ya habían pasado 4 días. Para ellas era demasiado tarde. Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Juan 11:21. ¿Cuántas veces le hemos dicho lo mismo a Dios? Señor, si hubieras respondido antes, esto no habría pasado. Señor, si hubieras intervenido, mi matrimonio no se habría roto. Señor, si hubieras llegado a tiempo, no estaría en esta crisis. Nos desesperamos porque creemos que Dios está llegando tarde, pero Dios nunca llega tarde. Dios tiene un plan mayor. Cuando la muerte se encuentra con la vida, Jesús miró a Marta y le dijo algo poderoso. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Juan 11:25. Lo que para los hombres es el final, para Dios es solo el principio. Cuando parece que todo está perdido, Dios todavía tiene la última palabra. Jesús caminó hasta la tumba y dio una orden imposible. Quitad la piedra. Juan 11:39. Marta dudó. Señor, y he de ya, porque es de 4 días. Juan 11:39. Para ella era demasiado tarde. Pero Jesús respondió con una pregunta clave. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Juan 11:40.
Si puedes creer, Dios puede hacer lo imposible. Si puedes confiar, lo que estaba muerto puede revivir. Si puedes esperar en Dios, verás su gloria. Entonces Jesús levantó su voz y gritó, «Lázaro, ven fuera». Juan 11:43. Y el muerto salió. Lázaro volvió a la vida. Lo que parecía una derrota total se convirtió en el milagro más grande. Cuando Dios permite que algo muera, es para resucitarlo con más gloria. Jesús pudo haber sanado a Lázaro antes de que muriera, pero si lo hubiera hecho, solo habría sido otra sanidad. Al dejar que muriera, Dios preparó el escenario para una resurrección. Dios no quiere solo bendecirte, quiere glorificarse a través de ti. Dios no quiere solo responder tu oración, quiere demostrar su poder. Dios no quiere solo darte un milagro, quiere darte un testimonio que impacte al mundo. Si la respuesta de Dios se está tardando, es porque lo que viene es mucho más grande de lo que imaginabas. ¿Qué aprendemos de Lázaro? 1. Dios nunca llega tarde. Aunque parezca que todo ha terminado, Él tiene el control. 2. La muerte no es el final cuando Dios está en la escena. 3. Si puedes creer, verás la gloria de Dios. 4. A veces Dios permite que algo muera para demostrar su poder en la resurrección. 5. Lo que hoy parece una tragedia, mañana será tu testimonio. Aplica esto a tu vida. Tal vez hoy te sientes como Marta y María, tal vez has orado, has esperado, has clamado, pero Dios aún no ha respondido. Tal vez sientes que es demasiado tarde, pero Dios te dice hoy, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Juan 11:40. No dudes, no te rindas. Dios está obrando, aunque no lo veas. Y cuando todo parezca terminado, Él hablará vida sobre lo que estaba muerto. Porque Jesús no solo sana, Él resucita. Declara tu fe en los comentarios. Si este mensaje ha tocado tu vida, decláralo en los comentarios. Dios nunca llega tarde. Él resucitará mis promesas. Escribe esta frase como un acto de fe y comparte este mensaje con alguien que necesita recordar que Dios sigue teniendo la última palabra. No es el final. Dios tiene un plan más grande. Si puedes creer, verás la gloria de Dios. ¿Lo crees? Cierre y llamada a la acción. No temas la tormenta. Dios tiene el control. Si llegaste hasta aquí, quiero felicitarte. Muy pocas personas permanecen hasta el final de un mensaje como este. Eso significa que Dios tenía algo especial para ti hoy. Este mensaje no es casualidad. Esta enseñanza llegó a tu vida por un propósito divino. Dios quería recordarte que Él sigue teniendo el control, incluso en medio de la tormenta. Tal vez, en este momento, estás atravesando la prueba más grande de tu vida. Tal vez sientes que el mar está agitado, que los vientos soplan en tu contra, que el enemigo te ha acorralado. Tal vez piensas que no hay salida, que Dios ha guardado silencio, que tu milagro está tardando demasiado. Pero escucha bien esto. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Isaías 43:2. Dios está en la barca contigo. Dios tiene el poder para calmar la tormenta. Dios es fiel a sus promesas. Hoy quiero que te aferres a esta verdad. El Dios que abrió el mar rojo para Israel, abrirá camino para ti. El Dios que calmó la tormenta en el mar, traerá paz a tu corazón. El Dios que cerró la boca de los leones, te protegerá de todo peligro. El Dios que resucitó a Lázaro traerá vida a tus sueños y promesas. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Hebreos 13:8. Él no ha cambiado. Él sigue haciendo milagros. Él sigue levantando a los caídos. Él sigue obrando en lo imposible. Y hoy Él quiere obrar en tu vida. Declara tu fe y comparte tu testimonio si esta palabra ha tocado tu vida. Quiero que lo declares en los comentarios.
Yo confío en Dios en medio de la tormenta. Escribe esta frase como un acto de fe, porque al declararlo, estás activando el poder de Dios sobre tu situación. Y quiero que hagas algo más. Comparte este mensaje con alguien que necesite escuchar que Dios sigue teniendo el control. Quizás hay alguien en tu vida que está a punto de rendirse. Quizás hay alguien que está luchando en la tormenta y necesita esperanza. Dios puede usarte hoy para llevar este mensaje de fe. No guardes esta palabra solo para ti. Difunde la fe. Suscríbete y forma parte de esta comunidad de fe si aún no lo has hecho. Suscríbete a este canal. Este es un espacio donde fortalecemos nuestra fe juntos, donde aprendemos a confiar en Dios en cada prueba, donde compartimos la palabra que transforma vidas. Si quieres crecer espiritualmente, este es tu lugar. Si quieres aprender más de Dios, este es tu refugio. Si necesitas esperanza, aquí encontrarás respuestas. No permitas que el enemigo te aleje del alimento espiritual. Activa las notificaciones y sigue recibiendo estos mensajes de fe. Porque la tormenta pasará, pero la palabra de Dios permanece para siempre. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mateo 24:35. Dios tiene el control. Dios te levantará. Dios te llevará a la otra orilla. ¿Lo crees? Entonces dilo en voz alta. Yo confío en Dios en medio de la tormenta y mantente firme, porque el mejor aún está por venir. Dios te bendiga.